fue cultivando la tierra cada minuto, la tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Diariamente, en los portales de Veracruz, pueden escucharse vivaces sones jarochos. La música evoca al puerto fundado siglos antes, al encuentro y a la mezcla de razas variopintas. A principios del siglo XVII, Veracruz está habitado principalmente por esclavos negros y comerciantes portugueses, pero asimismo por flamencos, genoveses, griegos e indios. Los negros toleran mejor que nadie el malsano clima de la región, que ha obligado a la mayoría de los españoles a refugiarse tierra adentro, a fundar ciudades como Jalapa y Córdoba. Esa Babel que fue el puerto de Veracruz, podemos decir que se inició alrededor de 1599, que es cuando realmente se inicia la vida económica del puerto en el lugar en donde ahora se encuentra, ¿no? A lo largo de todo el siglo XVI, después de la conquista, el puerto de Veracruz pues fue más bien una formación así como muy itinerante, ¿no? A partir de 1599, sin embargo, se establece ya la traza del puerto, se empieza la construcción de la muralla, y se construye prácticamente una especie de ciudad provisional, podríamos decir, una ciudad que se llamó de tablas, en donde desde los primeros reportes, desde el primer año, desde la fundación de la traza, las autoridades españolas están insistiendo constantemente en la presencia de elementos disruptores del orden, sobre todo referentes al juego, de naipes, referentes a los bailes, referentes a un mestizaje que consideran también de alguna manera pecaminoso. Es una ciudad del mestizaje más importante. La Negra Graciana, que ostenta su origen tanto en el nombre como en el modo de interpretar su instrumento, desciende, como muchos de sus paisanos, de las intrincadas mezclas de razas y culturas que tuvieron como escenario el puerto de Veracruz durante los siglos coloniales. Veracruz es el puerto de entrada de los conquistadores españoles. Con ellos,
en calidad de servidores domésticos, llegan los primeros esclavos negros. Uno de los siervos de Cortés, Juan Garrido, siembra en México la primera semilla de trigo. Otro, Juan de Eguía, introduce el devastador germen de la viruela negra. Una vez consumada la conquista, los negros llegados con los españoles obtienen su libertad. Algunos de ellos alcanzan el rango de encomenderos, es decir, usufructuarios de tierras y beneficiarios del trabajo y el tributo de los indios. El 21 de abril de 1519, Hernán Cortés llega a la isla de San Juan de Ulúa. Al día siguiente, funda la Villa Rica de la Veracruz. Esta casona es habitada por Cortés. A unos pasos de este lugar, se funda el primer cabildo del continente americano. Esta casa fue construida en el año de 1523 a 1524, junto con la primera iglesia y el primer ayuntamiento. La casa fue habitada por los indígenas y por Hernán Cortés y por sus soldados. La primera batalla de Cortés fue en Tabasco. Ahí como ganó la batalla le dieron esclavas y esclavos, pero entre las esclavas aparecía la Malinche. Los esclavos negros que llegaron con Hernán Cortés, yo no sé nada. En Veracruz, Cortés recibe a los enviados de Moctezuma y de los totonacas. En estas playas, barrena e inutiliza sus naves para forzar a sus hombres a emprender la conquista. Pronto, Veracruz será el principal puerto de la Nueva España. Aquí llegarán las naves cargadas de españoles y europeos, esclavos y mercaderías. De aquí saldrán el oro, la plata y otras riquezas extraídas del Nuevo Mundo. Fin de cuentas, este puerto es lo que está reflejando en realidad es una especie de economía mundo, pues es un puerto de la economía mundo del siglo XVII y hay que decirlo también porque esto ha sido estudiado por Chonu y otros autores, principalmente franceses. El puerto de Veracruz es uno de los puertos más importantes del mundo en el siglo XVII, a pesar de que tiene toda esta estructura material un poco circense, vamos a decir un poco... que es un médano, es una playa en donde se están construyendo mesones, se están construyendo fondas, se están construyendo barcos también, pero siempre lo que está marcando la historia del puerto de Veracruz y de su inmediato entorno, de su mercado interior, es el mestizaje. Un mestizaje racial, pero un mestizaje cultural impresionante, ¿no? Esto es algo que es muy visible, que es muy llamativo y que va a tener que ver con la cultura popular que se desarrolla en esta región a lo largo de los siglos, ¿no? Y que todavía, afortunadamente, está más viva que nunca, ¿no? En el siglo XV, África es una tupida trama de sociedades, economías, culturas y religiones. África es un continente muy vasto y heterogéneo. Debemos tomar en cuenta que en ese espacio crecieron y se desarrollaron culturas muy distintas, influidos por la zona geográfica que habitan y también por todas las influencias que reciben entre ellos. Hacia 1442, los navegantes portugueses establecen la primera factoría esclavista en África. Con ella comienza el tráfico negrero hacia América, que no cesará hasta fines del siglo XIX. La mayoría de los esclavos africanos que llegan a México son adquiridos en una zona de la costa occidental del continente africano, comprendida entre el río Senegal y el río Cuanza. En el siglo XVI, los esclavos proceden principalmente de Cabo Verde, y en el siglo XVII del Congo y de Angola. Los traficantes obtienen de distintas maneras sus cargamentos de esclavos. El más arduo y brutal consiste en asaltar pequeñas tribus de la costa, capturar hombres y mujeres jóvenes y trasladarlos a los navíos. Y otra era ponerse en contacto con algunos jefes y decirles las recompensas que podían obtener al entregar esclavos. Entonces, dentro de algunos grupos étnicos, se desarrolló esa actividad de ir a la búsqueda de esclavos, de quemar pueblos y ir recuperando su gente
o esperar que se movilicen los hombres hacia sus campos o hacia alguna expedición, entonces irrumpir en la tranquilidad de un pueblo y a recoger todos los que estaban ahí para poder venderlo posteriormente a los esclavos. Las interminables guerras entre imperios, reinos y tribus africanas, debido a diferencias religiosas y disputas territoriales, proveen grandes contingentes de cautivos que luego son vendidos como esclavos. Los esclavistas europeos incitan al conflicto bélico mediante la introducción de armas y mercaderías en tribus y naciones. Los esclavos africanos son vendidos principalmente en América. Entre los siglos XV y XIX, se calcula que hay entre 10 y 50 millones de africanos esclavizados. Amor que un tiempo lejano vio sembrar aquí en mi pecho para dejarlo deshecho, escapando entre mis manos. Quiso el destino tirano por otra senda llevarte.